Bienvenidos a un nuevo episodio de Mind Your Mind, de podcast que está pensando en todas las personas que están trabajando como cuidadores y que también puede ser que sean cuidadores en sus familias. Hoy día estoy muy contenta de estar con José Luis Gonzalo Marrodán, quien nació en San Sebastián, en Donostia, el año 67. Él es un psicólogo, especialista en psicología clínica, psicoterapeuta por la EFPA, posgrado en traumaterapia sistémica infantil por el IFID de Barcelona, clínico EMDR de adultos, niños y adolescentes en el nivel 2 y trabaja en su consulta privada realizando tratamiento psicoterapéutico a niños, adolescentes y adultos. Desde el año 99, su campo de interés profesional se centra en la psicoterapia basada en el apego y en la traumaterapia con niños y jóvenes adoptados y acogidos. Entre los años 96 y 2005 ha trabajado como psicólogo en el Colegio San Ignacio de Loyola de San Sebastián. Entre los años 99 y 2018 ha sido psicólogo, psicoterapeuta de los menores que participan en los diferentes programas de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Actualmente, además de recibir pacientes en la consulta, supervisa centros de acogida de menores y combina su actividad como psicoterapeuta con la de formador de profesionales y familias. Y también dirige el blog Buenos Tratos, que ya tiene sus buenos años. Bienvenido, José Luis, y nos vamos a asegurar que todo el mundo tenga ese link para los buenos tratos, ¿eh? Pues muchas gracias, Rosana, por invitarme y bien hallada también, ¿eh? Como eso decir, bien hallados y bienvenidos todos y todas. Sí, bienvenidos a todos los que están escuchando, porque hoy día me estoy dando cuenta que hemos tenido una conversa inicial. Nosotros normalmente el podcast se organiza con una conversación inicial que nos da un poquito de foco para nuestro episodio y tengo una gran lista de preguntas para José Luis, así que vamos a ir comenzando. Más que nada para saber también desde dónde viene tu inspiración, ¿no? El trabajo que estás realizando y cuáles son las fuentes teóricas que están apoyando tu trabajo, José Luis. ¿Por qué no empezamos por ahí? Bueno, pues yo comencé la carrera y bueno, pues cuando terminabas, como casi todo el mundo, pues muy desorientado hacia dónde evolucionar, ¿no? Y dónde desarrollar la carrera profesional. Y al principio de los 90 era el boom de la psicoterapia cognitivo-conductual, ¿no? Claro, sí, sí. Estallaba con fuerza y yo en aquel entonces no conocía nada de la psicología motivada o informada por el apego. Mm, Sí que habíamos dado algo de apego en la carrera, en alguna asignatura, porque además, pues allí en la universidad de aquí de San Sebastián, pues hay un núcleo importante de personas en torno a la teoría del apego y que además han tenido mucha fuerza a la hora de crear e impulsar la IA, la International Attachment, ¿no? ujú, ujú. Pero digamos que las aplicaciones clínicas de la teoría del apego todavía estaban como en volandas, por lo menos no habían llegado a donde yo cursaba, ¿no? Entonces ahí pues comencé esa forma de psicoterapia. Paralelamente, como bien has dicho, pues trabajaba en el Colegio de San Ignacio de Loyola y digamos que al cambiar yo, el hacer un giro profesional y empezar a conocer que existían los niños y las niñas y los adolescentes que habían sufrido pues historias de malos tratos y que eran de alguna forma pues estaban bajo los programas de la administración de aquí, de la Diputación que llamamos, Ujú. pues yo me inscribí para ser psicólogo, psicoterapeuta homologado por esa Ajá. administración para poder hacer el tratamiento de esos niños. Y esos fueron los niños que a mí me destronaron, me echaron abajo la psicoterapia cognitivo-conductual. Me di cuenta de la inadecuación de mucha esta psicoterapia y ahí es donde empecé yo a vivir una revolución y una búsqueda, ¿no? Mm, Yo creo que no hay nada que más humildad te pueda dar que el psicoterapeuta se sienta desbordado
por sus propios pacientes y digan, no, no sé, no sé cómo hacerlo, no puedo, tengo que mejorar, yo tengo que evolucionar. Yo tengo que decir que aquellos niños primeros me enseñaron mucho. Si alguno me encontrara por la calle, seguramente le pediría disculpas. Eh, con alguno ya me he encontrado alguna vez y Sí, efectivamente hemos podido hablar. ajá, Pero eso también fue el gran motor del cambio, que es cuando yo pude conocer, a través de que Jorge Barudi era ujú, consultor de la Diputación de aquí en materia de protección a la infancia, pues ahí le ajá, pude conocer, también le conocí a su mujer y colaboradora, o codirectora, mejor dicho, perdón, Mario Irantañán, y ahí empecé yo un curso de traumaterapia, un posgrado de traumaterapia. ujú, Ellos trabajaban motivados por la teoría del apego, por el trauma, por la resiliencia, y es cuando a mí aquello me dio la gran revolución. Y ahí empecé yo a entrar en el año 2000 y poco, 2003, 2004, y empecé yo a entrar en esta forma de trabajo. mm. Eso es. Y lo que me llama también la atención, creo que es fundamental de todo lo que tú estás diciendo, aparte valorar tu propia trayectoria, es el cómo nuestros pacientes nos llevan a estos puntos, ¿no? De cambio, de la necesidad de evolucionar, de cuestionarnos, de a veces encontrarnos en momentos más casi más filosóficos. A veces yo también reconozco mucho esto que a veces los pacientes a uno le hace pensar en la vida, en muchas cosas, ¿no? Es Mm, es bien abstracto a veces el momento, hacia dónde te llevan tus pacientes, ¿no? Que siempre te eh, tocan de alguna exacto, manera, ¿no? exacto. Luego yo después, años después, hice la reflexión y dije, hombre, muy posiblemente a lo mejor, ¿por qué yo atendía esa información que me llegó desde el Colegio de Psicólogos, ¿no? Ajá. Ah, Mm, se necesitan psicólogos para trabajar con niños que han sufrido estas terribles experiencias. ajá. Pues uno piensa y dice, hombre, yo en el colegio sufrí malos tratos. Ajá. Seguramente ahí había algo que a mí me motivó a poder contribuir o construir, ¿no? Aportar Sí. Ujú, a los niños esa, esa terapia reparadora, ¿no? Y también fue lo que claro. me llevó a mí a psicoterapia personal también, ¿no? Ujú, Porque al ujú. mismo tiempo veía que esos niños también podían tocar botones importantes de mi vida, ¿no? Sin duda. Y eso es algo que yo normalmente veo también Mm, cuando estoy trabajando con otros mm, profesionales que están en el ámbito de mm, ayudar a otros, con otros roles también, no solo psicólogos. Y me voy encontrando con lo que me vas contando, mm. ¿no? De que, claro, uno va viendo también su propia historia y cómo eso hace que de alguna manera nos lleva a entrar en estas carreras, a trabajar con el grupo de gente con la que trabajamos. Hace un par de meses atrás estuve en una conferencia en Oxford y donde estaba, posiblemente esto ya lo mencioné antes en otros episodios, estaba Bessel van der Kolk, Porges y Levine, Peter Levine. Y tuve la suerte de poder hacer una pregunta a estos tres personajes, ¿no? Que son tan fundamentales en estos momentos y han aportado tanto al entendimiento del trauma. Entonces les pregunté sobre qué opinaban ellos sobre el trauma secundario. Y la respuesta de Bessel van der Kolk fue, mírate a ti mismo, ¿no? Mírate a ti mismo para entender qué es lo que te lleva, qué es lo que te atrae de estar trabajando con personas que son sobrevivientes de trauma. Y ahí, o sea, eso para mí es una respuesta que Exacto. valida absolutamente lo que estamos conversando en este momento, ¿no? Que nos Eh, ayuda también a entender nuestros por qué, por cómo es que llegamos a hacer el trabajo que estamos haciendo. exacto. Y claro, qué Súper bonito es interesante. cuando de las propias historias, pues en vez de conducirnos hacia la fatalidad, la desgracia, como suele decir el Boris Cyrulnik, ¿no? Ujú, Pues nos conducen a ese deseo de hacer algo constructivo para el otro, ¿no? ujú. Y desde ahí, cómo entonces surge el blog?
Cuéntanos un poquito. Pues mira, el blog surge después de terminar la formación de posgrado en traumaterapia, que fue muy revolucionaria, tanto a título profesional como también a título personal, porque me removió Ujú. muchos cimientos personales. Eh, yo siempre he sentido la necesidad de escribir. A mí siempre me ha gustado mucho escribir. De hecho, estuve Ajá, a puntito de hacer literatura y ajá. actualmente estoy en un taller de literatura, Ah, qué donde bien. se trabaja también muy bien a título personal. Es una forma bastante parecida de trabajar también aspectos personales a través de la literatura. Entonces siempre me había gustado escribir y entonces hablando con un compañero me dijo, pues ahora ha salido una nueva forma ahí en el año 2007, que el blog de Buenos Tratos se abre en el 2007. Claro, lleva Ha sus buenos salido años ya. lleva sus buenos años, efectivamente, y se mantiene vivo. Sí. Se llaman blogs. Ay, ¿qué es eso? Pues esto y esto y esto. No me explicó qué eran. Ajá, Entonces pensé, uy, pues qué bueno para poder escribir. Yo escribo ahí y buenísimo. al principio yo empecé escribiendo sobre cosas genéricas de psicología, ¿eh? No se Ajá, llamaba Buenos Tratos al principio. Se llamaba ajá. Motivos psicológicos, se llamaba al principio. Bueno, un título muy interesante también. También. Y de repente, pues ya como más formado y más motivado y más también consciente de la importancia de estos temas, empecé a publicar algunos posts sobre los temas pues, de apego, trauma, y vi que empezaba a haber como una llegada de público, ¿no? Ujú, Y ujú. sobre todo llegaban muchas familias adoptivas y familias Ajá, acogedoras, ajá. que se sentían muy solas, muy incomprendidas, y que encontraban en estos textos, de alguna manera, Ujú, un eco y un cobijo y un modelo pues, les ayudaba mucho en la tarea con sus hijos. ujú. Y ahí decidí cambiarle el nombre, ya mucho más imbuido por el paradigma de los buenos tratos de Jorge y Mariori, y le dije, pues le voy a llamar Buenos Tratos, Buenos porque de tratos. alguna forma Buenísimo. estamos hablando de eso, de los buenos tratos, y también es un modo un poco como de honrar pues, tus fuentes, tus maestros, y poder de alguna forma pues, hacer como un homenaje también, ¿no? Entonces ellos lo Claro. vieron, les pareció fantástico, continuamos escribiendo, y la gente iba llegando, y se han agregado colaboradores, firmas invitadas, y la verdad es que hoy en día es un bonito espacio donde puedes encontrar mucha información disponible Sí, está súper para, vigente. para todo el mundo en general, ¿no? Sin duda, sí. Y nos vamos a asegurar también de que en la descripción de este episodio tengamos el link Mm, para los buenos tratos, ¿sí? Porque perfecto. todo este material siempre le sirve a todos quienes están escuchando. Muchas gracias. Sigamos pensando entonces en esta línea de la vida del terapeuta, ¿no? De alguna manera. Desde tu rol de educador, ¿cuál crees tú que sería como el desafío que tienen los estudiantes que están trabajando con el dolor del otro? Mira, pues yo creo que el desafío es saber que el dolor del otro es una historia de dolor que entra en ti, ¿no? Mm, Y sí, tanto si eres papá, mamá de acogida, familia de acogida, como si eres papá, mamá adoptivo o educador, ujú, un niño que entra en esa familia es una historia de dolor que entra en tu vida. Esto me lo ujú, dijo una educadora con la que yo tuve una entrevista en un programa de acogimiento familiar especializado, ¿no? ajá, Rocío. Y me hizo pensar muchísimo porque ciertamente es así. ujú, Es así y entonces esa historia de dolor, tú tienes que ser consciente de que tu propio dolor tiene que estar sanado también, porque claro, si no ese dolor te puede desestructurar, ¿eh? Te puede sí, desestructurar. Y ese dolor además va a transformar toda la vida de esa familia, toda la vida de ese terapeuta, porque son niños y niñas que movilizan muchísimo a nivel mm, de lo que se ha llamado siempre la contratransferencia, ¿no? Esos ujú, sentimientos que se generan en el profesional y que si no son correctamente trabajados y si uno no se hace consciente, pueden ser devueltos de maneras muy inadecuadas. Es decir, inconscientemente, si no los hemos metabolizado, por así decirlo, los podemos actuar y devolver y de maneras muy inadecuadas, además, ¿eh? De maneras muy inadecuadas.
Entonces, yo creo que ese ser Mm. consciente de eso, cómo impacta el dolor en ti, cómo te sientes y qué te hace hacer, ¿no? Yo creo que eso es importante. ¿Cómo respondes tú, no? Exacto, Cuál es tu, exacto. porque es como a veces tenemos respuestas que son como automáticas hacia el Eso es, dolor, ¿no? exacto, Entonces tenemos que estar bien conscientes de ese actuar que tenemos que resulta que sale inconscientemente, ¿no? exacto. Porque además tenemos la tendencia que es completamente humana a evadir el dolor, ¿no? Entonces desde ahí pueden surgir estas respuestas que también pueden ser inadecuadas, ¿no? Sí, efectivamente, porque eh, si yo fui, por ejemplo, un niño no reconocido o no suficientemente visto en mi familia, y tengo un niño que necesita ser muy visto, el niño va a tener justamente el mismo agujero que yo tengo, ¿no? Ujú, ujú, Y entonces, si a mí se me focalizaron mucho en mi conducta externa, que era expresión de ese no ser no visto, yo ujú. probablemente también me voy a focalizar en la conducta externa de ese niño, la voy a considerar intolerable, no voy a poder mentalizar, es decir, no voy a poder ver qué emoción subyace a eso y no la voy a poder reparar, ¿no? Entonces son Claro. estos papás, estos psicoterapeutas también a veces, o esos educadores que insisten mucho en los comportamientos y muy poquito en qué hay detrás, ¿no? En lo que es llegar a esa sintonización con el dolor del otro, ¿no? Claro, entender el cómo la persona llega a sentir lo que siente en el fondo, ¿no? Exacto, Estar, exacto. qué es lo que tiene que ver con la mentalización que estás Sí. hablando tú, que sí, bueno, o sea, si nos ponemos a hablar de mentalización vamos a tener que necesitar todo un otro episodio. Así que nos vamos a focalizar Eh, en continuar pensando en todos estos elementos que en realidad son fundamentales para los profesionales que están trabajando con el dolor del otro, ¿no? Y como tú dices, que se adhiere, se junta, se agrega al dolor que tiene uno mismo. Estaba leyendo un libro que es muy ujú, interesante, que se llama The Myth of the Untroubled Therapist, el mito del terapeuta sin problemas, escrito por una mujer inglesa, Diane, que no me acuerdo su nombre, lo vamos a poner el nombre en la descripción también muy de este interesante el episodio. título, ¿eh? Es súper desafiante, además me parece el título, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Y justamente ella habla y toca, cosa que no he visto en ningún otro libro de los que he leído hasta ahora, el tema de la parentalidad del terapeuta, ¿no? Y me hizo pensar, ya que íbamos a tener esta conversación tú y yo, Ujú, tú que estás trabajando con familias adoptivas, con el tema de la parentalidad desde otro ángulo y con el hecho de que algunas familias puedan no tener hijos y por lo tanto están adoptando niños, ¿no? Entonces, ¿cómo se aproxima la adopción desde ese ángulo? Pero también me hizo pensar entonces en la parentalidad del profesional. Entonces, me gustaría preguntarte un poquito de eso, ¿no? ¿Cómo ves el elemento de la parentalidad del profesional jugando? ¿Cuál sería el rol que ves que juega en el trabajo terapéutico en este ámbito de la adopción? mm. El rol del profesional en el ámbito de la adopción a la hora de apoyar el trabajo de parentalidad, dices. Sí, pero considerando la parentalidad del propio terapeuta, Mm, ¿no? O mm, sea, como yo, que soy terapeuta, que no he podido tener hijos, por ejemplo, mm, trabajaría o tendría que poner atención entonces en el trabajo con otros que están adoptando o que tampoco pueden tener hijos o que sí tienen hijos, pero no pueden cuidarlos y como sería idealmente, etcétera, ¿no? Tiene mm, que ver con eso, ¿no? Como un terapeuta em, que no ha podido tener hijos o que tiene hijos, ¿no? mm, Estoy pensando en cómo se aproxima, cómo se relacionaría aquí, ¿no? La parentalidad del terapeuta con la parentalidad con la cual está trabajando. mm. Claro. eh, si el terapeuta no ha podido tener hijos, supongamos, ¿no? Hay en qué medida ese duelo está suficientemente elaborado, en qué medida uno Mm, es mm, consciente de lo mm, que le ha supuesto para él o para ella no tener hijos. Porque claro, eso te puede llevar
supongamos, papás adoptivos que tampoco han podido tener hijos, pero los tienen, y además tienen hijos que a veces, como suele ocurrir, pues suelen tener problemas emocionales y comportamentales pues derivados de sus historias de vida tempranas Ujú, y digamos tienen muchas dificultades para ejercer esa parentalidad, tanto por las características del niño, porque digamos que ellos también tienen ahí pues su propio duelo no hecho porque no pudieron ser padres biológicos, ¿no? mm, Claro, mm, ahí el riesgo que se corre, si ese terapeuta no ha hecho mucho el duelo, para mí está en la excesiva racionalización, la excesiva intelectualización, el mm, colocarte en un pedestal y empezar a pontificar sobre lo que tienes o no tienes que hacer, lo que has hecho bien, lo que has hecho mal, mm, y puedes perderte toda la parte de la empatía, yo creo. Toda la parte de la empatía de lo que supone realmente el ejercicio de la parentalidad, que sabemos que es un ejercicio muy complicado claro, ajá, y que requiere, en ese sentido, de mucho apoyo a los padres, aunque también tenemos que ayudarles a crecer, mm, siempre en esa postura de no juzgar, ¿no? mm, Y de que no se sientan malos padres o malas madres. Entonces ujú, ahí, pues correrías ese riesgo, pienso yo, ¿no? sí, Puede ser un riesgo que puedes correr o quizá un riesgo de salvador también, ¿eh? Podría ajá, ser ajá, rescatador de ujú, lo que no están haciendo bien ellos, y sería también inconsciente probablemente. Y entonces también pues corres ahí grandes riesgos. Yo creo que ahí está mucho, pues lo que siempre insistimos, ¿no? No es obligatorio hacer la psicoterapia para ejercerla, no es obligatorio, pero sí es necesario y también que necesaria es la supervisión, ¿no? La intervisión de casos, ¿no? Para también, no verte en estas posiciones que se pueden dar, ¿no? Que, ujú, que se producen unas posiciones entre un déficit que el terapeuta ve y, a su vez, el propio déficit del terapeuta actuado en esa interacción, ¿no? sin duda. Por ahí lo veo, ¿no? No sé Sí, si respondo a tu sí, sí, sí. pregunta o... ¿eh? Sí, 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 claro, ciertamente que respondes mi pregunta, muchas gracias. Em, y que me hace pensar también, ¿no? Como tú dices, los procesos de duelo que el terapeuta también tiene que procesar, ¿no? Mm, Muchas veces estamos hablando de personas que están en posición de ayuda. Aquí se usa mucho, ¿ah? No sé si tanto en España, pero se les ve así como héroes. Y ya en episodios pasados, Isadora Neira nos comentaba esto, ¿no? Que nos decía, bueno, cuando se es héroe desde la posición de ayuda, entonces ya no hay posibilidades de reconocer las emociones personales, lo que nos duele, reconocer esta parte de humanidad de uno, ¿no? claro, Que es tan claro, necesaria para poder entonces exacto. realmente ayudar al otro desde un lugar desde un lugar donde estamos bien nutridos de alguna manera, ¿no? Y que además nos permite entendernos a nosotros mismos sin correr el riesgo de quemarnos en el fondo, ¿no? Porque tampoco puedes estar en el rescatar, en el estar arriba del pedestal forever, para siempre, ¿no? Exactamente. Son posiciones que son insostenibles a la Mm, larga. sí, exacto, efectivamente. Mm. Como estoy pensando también en esta parte de tu trabajo y en cómo tus conocimientos de apego y la neurobiología, que es Mm, todo una área, otra área más, te han permitido entonces generar este apoyo al bienestar de tus compañeros que están trabajando en espacios multidisciplinarios. Porque tú mencionaste lo de la supervisión, ¿no? mm. Que también es tan importante. Sí, yo creo que eh, cuando uno pues, lee a Bowlby o a Winnicott, a todos estos grandes de los que todos nos nutrimos, ¿no? Ujú, Uno se asombra de que con las herramientas con las que disponían entonces, que no son las mismas de ahora, mm, cómo llegaban realmente a intuir muchos aspectos que la neurobiología ahora nos lo ha corroborado, ¿no? exactamente, sí. ¿Eh? Cuando Bowlby hablaba del apego seguro, pues luego otro gran teórico de ahora, otro gran clínico y otro gran investigador,
como Lansor, pues te dice hay un circuito, ¿no? En el cerebro del hemisferio derecho, que el apego lo regula, ¿no? Él llama el circuito del apego y dices, joder, qué increíble que estas personas, estos grandes hombres y mujeres, fueran capaces de ver en la observación y en la clínica lo que luego también la neurobiología pues, nos ha entregado un sentido, ¿no? Porque Mm, la neurobiología creo que nos aporta a nosotros y a los padres, ujú, corremos el riesgo de entronizarla también, ¿no? Yo creo que hay que darle sí, la dimensión que tiene, ¿no? Pero también nos ayuda a romper esta dicotomía un poco cartesiana que nos han metido siempre, que cuerpo y mente van un poco como por separado, ¿no? ajá, Y a veces se dice, estos niños son conductuales. Te dicen a veces en psiquiatría y en muchos sitios. Esto es ujú, conductual, ujú, como si el niño no tuviera mente y no tuviera cerebro, ¿no? O es orgánico, es cerebral, como si no tuviera conducta y mente. Entonces, ambas cosas van interconectadas, ¿no? Y sabemos que muchos niños que tienen lo que se llaman problemas conductuales, pues muchas veces ese cerebro no tiene una buena integración en su funcionamiento, precisamente porque mm, lo que hacen las experiencias de apego y de buen trato es favorecer la integración cerebral, ¿no? De arriba a ah, abajo y de izquierda a derecha, ¿no? Entonces creo que nos ha dado una visión que también ayuda a los papás y a las mamás y a los profesionales a saber que esos procesos también tienen importancia y que mm. tenemos que tenerlos en cuenta y que probablemente cuando estamos trabajando estamos incluyendo allí. No solo la farmacología influye, sino las relaciones de calidad también pueden modificar y regular y hacer que ese cerebro funcione mejor, ¿no? Entonces creo que nos Sin entrega un duda. marco comprensivo que nos amplía un poco la mirada, creo yo, ¿no? Mm, ujú, ujú. Porque hay veces que, por ejemplo, te dicen algunos médicos psiquiatras, yo lo he oído, sobre todo cuando los niños vienen de los centros de acogida, que ya vienen como Ajá, con un estigma. No, esto es un ajá. problema social, esto es un problema comportamental. Contengan, hagan ustedes su labor educativa, no me manden aquí al niño porque no es un problema psiquiátrico. Bueno, el problema del maltrato no es un problema de salud, no es un problema de salud mental. Esos niños no pueden ser valorados por un psiquiatra, no pedimos que les den medicación, sino que sean valorados por un psiquiatra solo porque consideres que lo suyo solo es un problema conductual, como si no tuviera cerebro. Me parece terrible, terrible. Y es esa la dicotomía con la que estamos batallando Sí, persistentemente, ¿no? Y entre la necesidad de entender esta integración, porque no solamente ¿no? Se ve a ese nivel, como lo que tú me estás sí, comentando, con los niños, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo tan gráfico, y sino que también, otra vez, ¿no? Yo pensando en los mismos profesionales, ¿no? Cómo de alguna manera se genera también esta dicotomía y que permite no estar en esa integración de lo que significa el impacto del trabajo que están haciendo también, ¿no? mm, Y que a mm, veces la misma supervisión puede ser un espacio tan importante, lo que yo llamo en general espacios que sean de reflexión, espacios que sean, que le permitan generar un procesamiento de todo lo que están viviendo desde el trabajo para que puedan tener esta mm, integración también de la experiencia con el sufrimiento del otro. exacto. Y esta idea que te he comentado del cerebro-mente que están extendidos, yo he aprendido mucho ya le conoces a Rafael Benito, ¿no? Mi amigo y Sí, psiquiatra, sí, que es un sí. psiquiatra en el sentido muy, muy integrador y a mí me gustó mucho esa aportación que él hace, que yo lo he aprendido de él, ¿no? Sin duda, sí, a mí lo que él hace es realmente muy bonito. Me gusta a mí también esta integración y Mm, yo creo que sí, desde ahí es donde estamos trabajando, ¿no? Yo creo que no es mm, raro que estemos teniendo esta conversación exacto, exacto. porque justamente estamos pensando desde esta otra Mm, parte, ¿no? Que busca mm, integrar, que busca generar espacios que sean reflexivos, traer también. Yo creo que para mí es importante traer a la mesa la necesidad de hablar de este tema, ¿no? La necesidad de decir, ok, lo que estamos viviendo y trabajando con nuestros pacientes, nosotros que somos terapeutas o que estamos trabajando desde una profesión de ayuda, en cualquier rol, también tenemos que estar fijándonos, poniendo atención y poniendo, tratar de incrementar nuestra autoconciencia, ¿no? mm, Desde dónde viene nuestra necesidad de hacer este tipo de trabajo, nuestra motivación para hacer estos trabajos, desde cómo es que nos hacemos cuidadores, ¿no? Que también tiene que ver con el generar esta integración en el profesional.
para Sí, evitar el quemarse, para evitar el estar generando la iatrogenia, ¿no? exacto. Que es tan ¿Mm? común. Que es tan común y a veces uno no se da cuenta de lo iatrogénico que puede llegar a ser, ¿no? Pero Exactamente. puede llegar a serlo, podemos llegar a serlo sin darnos cuenta. ¿Eh? Sin duda, sin ¿Eh? duda. Si pensamos desde estoy trayendo el tema del autocuidado, ¿no? Es que es algo que Mm, me está ahí resonando permanentemente. Yo creo que uno de los elementos que ayudan también en este aspecto, con lo que estamos hablando, tiene que ver con el autocuidado, con cómo generamos estrategias que nos permitan autorregularnos, que nos mm, permitan estar en un espacio de balance, que nos permitan saber dónde está nuestra base segura, ¿no? Y cómo mm, la mantenemos de alguna manera. ¿Cuáles dirías tú que son los puntos de partida para desarrollar esas estrategias de autocuidado que sean personalmente significativas también, ¿no? Porque no mm. todo sirve para todo el mundo, pero ¿dónde ves tú que estaría ese punto de partida? Pues el punto de partida para mí está en que cada persona, profesional o no profesional, reflexione sobre cómo ha sido cuidado Mm, mm, y que ok. detecte lo que ha recibido, pero también lo que no ha recibido, ¿no? Y pueda hacerse cargo de eso, ¿sí? Pueda asimilar, asumir, trabajar el dolor que eso le puede producir, pero también cómo puede recuperar esa capacidad, porque se puede recuperar. Mm, Y a partir de ahí se da un reconocimiento de que el cuidado de otros, pero el autocuidado de uno van de la mano, ¿no? Si yo me cuido, también sabré cuidar, ¿no? Podré cuidar bien. Y ahí entonces empezamos a reconocer la necesidad de nuestro autocuidado. Y lo empezamos a hacer en cosas ya concretas en el día a día, creo yo, ¿no? Es decir, ese profesional, ¿cuánto tiempo destina al día a sí mismo, ¿no? A lo que él pueda necesitar, ¿no? Y luego también ese profesional, cuánto se cuida también a la hora de trabajar, ¿no? Yo mm. también les digo siempre a los educadores, no podéis tolerar ciertas cosas de vuestro puesto de trabajo, no debéis aceptarlas como si fueran normales, ¿no? Eh, Lo mismo que nosotros también como psicoterapeutas, no debemos ver también ciertas cosas como normales, es decir, una agenda de 12 o 11 horas diarias, 10 horas diarias que tienen algunas personas. Digo, eso no puedes ser bueno para ti, ni puedes hacer un buen trabajo. Y también pasa por ahí, o sea, ¿cuánto puedo yo trabajar? ¿Cuántos pacientes me voy a dar permiso a tener y cuántos voy a derivar y no me voy a poner en el plan de, y tengo que coger y tengo que coger, porque si no, no estoy siendo buen profesional, no estoy cumpliendo con mi deber profesional, ético, deontológico, ¿no? Todo también es cuidado, pienso yo. Y que cada día yo creo que tenemos que destinar a un tiempo para hacer algo para nosotros, algo gratificante, creo yo. Cada uno tiene que ver cuál, pero hay que destinar un poquito para deporte, o un poquito para leer, o un poquito para caminar. Yo creo que ahí eso marca mucho la diferencia, tu tiempo personal, donde dices, qué bien me siento, conecto con lo placentero que es para mí, y eso te da como el balón de oxígeno para luego al día siguiente ir a tu trabajo con ganas de dedicarte a los otros, ¿no? Porque si no, ahí se va formando un déficit, un agujero grande Mm. que termina por hacerte reventar, ¿no? Que termina por no ejercemos bien nuestra labor, creo yo. No sé Sin cómo lo duda. ves, Rosana. O sea, Mm, ¿qué quieres que te diga? Lo que nos has dicho eh, me parece un aporte tremendamente valedero porque nos trae todavía otra dimensión, ¿no? Qué importante pensar en cómo hemos sido cuidados, eh, partiendo desde ahí, ¿no? Y de cuánta información esto nos va a dar sobre nosotros mismos, sobre cómo experienciamos el mundo, cómo nos relacionamos con mm, nosotros mismos, identificar las necesidades que podemos tener, etcétera, ¿no? sí, Es una fuente de información tan y- rica, que claro, después nos va a ayudar también a saber dónde está el placer, ¿no? Que siempre es una de las cosas que comentamos y que ya hemos empezado a introducir, ¿no? Tem- lo que tú dices, ¿no? Lo que tiene que ver con el tomar esas pausas, tomar el tiempo, manejar el tiempo de tal mm, modo que me funcione a mí, ¿no? Que me deje a mí en un lugar óptimo y poder poner esos límites.
de decir de cuántas horas voy a trabajar al día, cuántas horas voy a trabajar a la semana, con qué tipo de trabajo también, ¿no? Porque es diferente estar haciendo terapia individual que hacer una Mm, supervisión o hacer un grupo, y todo eso tiene que ver, necesita que nos conozcamos a nosotros mismos, sí. ¿no? Si estamos haciendo esta labor. Eh, gracias Mm. por traer ese elemento tan fundamental. ¿Sería posible que nos dieras una idea o una acción? Tú ya mencionaste un par de cositas, ¿no? El caminar, el salir, el conectarse con el placer. Em, ¿Hay alguna en específico que tú sientes que sea importante que la gente podría poner en práctica ya para empezar a pensar, ok, si eres un profesional que está trabajando ayudando a otros que están sufriendo por alguna razón y todavía no te has puesto a pensar mucho en esto del autocuidado, en todo lo que hemos estado hablando, em, ¿alguna acción que se te ocurra que podríamos invitar a la gente a probar y ver si a ellos les sirve? Pues mira, yo creo que es muy importante no estar en soledad. Ningún Mm, profesional que trabajemos con niños, con papás, no estar en soledad. Es importantísimo, yo creo, tener redes de otros colegas y mm. también redes que no sean de colegas. Yo unas las llamo redes formales informales y a otras las llamo informales formales, ¿no? Las llamo formales informales porque hay espacio como para lo formal, como para lo laboral, pero también hay Ujú. espacio para, entre colegas, pues poder utilizar el sentido del humor y poder compartir muchas de las experiencias que tenemos, ¿no? Esas redes formales e informales las llamo yo en los grupos de supervisión, que estamos trabajando, pero luego nos damos un tiempo para el café o nos damos un tiempo para tomar un aperitivo y para tener ese espacio, ¿no? Mm. Y con los otros yo llamo el grupo de amigos, ¿no? El grupo de amigos. Aquí le llamamos en el País Vasco cuadrilla, ¿eh? La Es, cuadrilla. la cuadrilla es un fenómeno muy del País Vasco, ¿no? Y la cuadrilla aquí es ese espacio informal donde puedes ser tú mismo. Lo que tiene es que son núcleos a veces bastante cerrados, es Ok, verdad, ajá, ajá. pero y a veces cuesta entrar. Y eso es una autocrítica para nosotros mismos, para Ujú. las cuadrillas. Pero es verdad que son unos espacios muy fieles y unos espacios muy que dan mucho sostenimiento, ¿no? Y que están muy organizados en torno al ocio y en torno al disfrute y al pasarlo bien, donde también a veces hay cabida para esos aspectos más formales, donde uno cuenta un poco las cosas más formales que le pasan en su vida diaria y sirven también para el apoyo personal, ¿no? Entonces, el primero sería un grupo más orientado hacia la tarea, pero que termina orientado hacia lo socioemocional. Y lo primero Mm. sería un grupo más socioemocional que al final puede terminar orientado también hacia aspectos más formales. Entonces, yo creo que es importante, de una u otra manera, eh, no estar aislado, porque difícilmente en soledad puede uno crecer, ¿no? Y puede uno sostenerse y sentirse bien, ¿no? Creo que necesitamos mucho, y eso nos lo dice la teoría del apego, ¿no? Que nos ha puesto siempre en relevancia la necesidad que tenemos los unos otros de redes de apego, ¿no? De redes de apego seguras toda la vida, ¿no? Y lo creo muy importante, lo creo muy importante, la verdad. Y creo que es algo que hay que promocionar y cultivar, ¿no? Que no creo que es bueno que estemos solos como profesionales. ¿Mm? Sin duda, Sí, sin duda. Y también yo creo que sirve como una señal de alerta. sí, Cuando te empiezas a sentir que ya no tienes ganas de salir, no tienes ganas de estar con los amigos, no tienes ganas, que te sientes un poco, ¿sabes?, con poco energía, que no logras conectar, pues ahí está una señal importante para esforzarse un poquito y sí, salir, llamar a alguien, sí, conectar, y no perder esa conexión, sí. ¿no? Con el otro. Fíjate que eso que dices es muy importante. Hace años yo le eché un vistazo a un libro que se llama La vida personal del psicoterapeuta. Ajá. ¿Lo Otro conoces? título súper interesante, no, no, no. Y había un capítulo que hablaba precisamente de eso que estás diciendo tú, que a veces el trabajo nuestro era tan exigente, pues estaba Ujú. siempre focalizado en un otro, en un otro, en un otro, en un otro, que al final también esa energía
se iba perdiendo, se iba consumiendo y llegaba el fin de semana y había colegas que no querían conectar con nadie, querían como Más bien interiorización. desconectar, Exacto. Y a veces puede ser necesario estar con uno mismo, sin pero duda, podía llegar a un punto que podía ser excesivo y podías terminar en el aislamiento. Y entonces ese es el verdadero problema, terminar en el aislamiento, ¿no? sin duda. Y recuerdo un amigo que cuando se murió un pariente mío muy querido, Ujú. me dio un abrazo y me dijo, juntaros, juntaros, Mm, permanecer juntos, comiendo, saliendo, caminando, yendo a un sitio, pero juntaros. Porque estando juntos, de alguna manera, siempre se puede sentir al otro, ¿no? sí, se siente el otro, hay algún movimiento, hay Si algo hay, pasa. y sobre todo si esos que se juntan tienen buena conexión, ¿no? Claro, claro, claro. Porque lo que me haces pensar tú cuando me hablas de la cuadrilla, Mm, me hace recordar esta sensación que yo añoré cuando recién llegué a vivir a Londres, que era poder estar con gente que me sabía. ¿Sabes? Gente que yo no necesitaba como explicarme a mí misma, ¿no? No, o sea, era gente que ya como que cuando a uno le saben la historia, te conocen de más joven, no sé, tiene que ver con eso, ¿no? Con gente que te sabe de alguna manera, ¿no? Que a veces con quienes puedes compartir el silencio sin ningún problema, que puedes estar en las buenas, en las malas, todo mm. eso, y que con gente con quien tienes historia, ¿no? Pero ciertamente cuando hacemos cambio de país, nos toca reformar, crear nuevas cuadrillas, nuevos grupos formales e informales que nos permitan entonces mantenernos en la conexión con el otro, Mm. ¿no? Porque también desde ahí es donde somos y somos seres humanos, nos permitimos estar desde nuestra propia humanidad, creo yo. Así es, así es. Bueno, bueno, no, o sea, me van a faltar palabras para agradecerte tu presencia, nuestra conversación hoy día. Solamente me queda pedirle a todo el mundo que esté escuchando que si ustedes han encontrado algún punto que les ha servido, por favor, compartan este episodio también a otros profesionales o no, que también se pueden beneficiar de lo que estamos hablando aquí. Y José Luis, o sea, muchísimas gracias. Es siempre una alegría poder conversar contigo y saber que estás ahí, ¿no? Que estás ahí en el trabajo con los niños y familias en adopción, que estás también produciendo siempre pensando y trayéndonos nuevas ideas desde el blog, los buenos tratos. Así que, bueno, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Rosana, por haberme invitado, por haber considerado a mi persona y para estar aquí, para compartir. Y ojalá esa gente que dices que he sacado esto, te lo transmita, porque a lo mejor de eso se pueden volver a hacer nuevos programas y seguir tirando del hilo, ¿no? Porque como tú muy bien has dicho, hay tanto que se puede decir de todo esto, ¿no? Sin duda, Que pueden salir nuevos temas, y nuevos programas, y nuevos podcasts, ¿no? Así sí, que fantástico, ¿eh? muchísimas gracias. Muchas Bueno, gracias a ti, espero ¿eh? verte pronto. Eso es, igualmente. Hasta Chao. luego. Chao, chao.